Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy es viernes 1 de octubre del año 2021, con una pregunta muy interesante. Ejemplo, ¿qué le diría usted a alguien que le han diagnosticado una enfermedad terminal? Y conociendo los antecedentes de esto, ¿qué palabras de aliento, no solo las normales y amorosas y fraternas que podemos tener, sino que de la Biblia? ¿Por dónde le indicaría? ¿Qué puntos de fe? ¿Qué textos de la Biblia en cuanto a la fe podría darle? Muy bien, este día tuve la oportunidad de estar en donde una familiar mía que tiene una molestia física llamada enfermedad terminal. Bien, y pues le pedí al Señor, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ella no comparte nuestra común fe, sino que pertenece ella a la religión tradicional. Eso no es obstáculo, ninguno. El único obstáculo es que a veces estas personas se basan en sus creencias, creencias al fin. Así fueron enseñadas, así creyeron, así continúan creyendo, hasta que hay algo que les ilumina, que es la palabra de Dios. Fíjense que yo voy a citar unos textos bíblicos en donde el Señor Jesús pasó por algunos y muchos lugares, y en esos lugares algunos les pidieron milagros espectaculares, como por ejemplo ponerle ojos a un ciego, hacer hablar a un mudo. Pero dentro de ese contexto, dentro de ese texto que vamos a ver también, vamos a encontrar que hay entre esos enfermos, entre esos ciegos, una palabra clave. La primera es cuando esta gente pide misericordia a Jesús. Pero veámoslo desde el punto de vista y lo que dicen los textos de la Biblia. Muy bien. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 27, sucedió algo muy hermoso en este lado en Mateo 27, pero yo quiero irme al versículo anteriores. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús, la hija de aquel centurión que se llamaba Jairo, ¿verdad? Entonces esta niña pues había sido diagnosticada que estaba muy grave, muy enferma. Entonces pues, pero esta gente, el padre de ella, que era, ¿cómo le diría yo? Un hombre que no era, como le diré, creyente en Jesús, pues. Entonces, él clamó del Señor misericordia. Entonces, yo estoy en Mateo, en el capítulo 9, y junto con ustedes voy a caminar a buscar el versículo 23. Entonces, cuando este hombre le pidió que fuera a su casa para que le curara a su hija, el Señor fue. Y al entrar, dice en el versículo 23, Mateo 9, 23, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente hacía alboroto, les dijo el Señor Jesús a esta gente: apartaos, les dijo, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él.
Entonces en el versículo 25 dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, o sea, la sacaron, porque Jesús le dijo, saquen a la gente. Entró Jesús y tomó de la mano a la niña y la niña se levantó. O sea que la niña estaba muerta y la niña se levantó. Entonces Jesús revivió pues a esa niña. Entonces dice en Mateo 9:26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces, en el versículo 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. No se olvide, 2 ciegos, nunca lo habían visto, pero así habían oído ellos, a veces los comentarios que dicen la gente, y habían oído hablar del poder que el Señor Jesús tenía para sanar, para revivir. Acababa de suceder eso, y entonces estos ciegos habían oído a hablar de Jesús. Entonces, aunque estuvieran físicamente ciegos, los 2 hombres sabían que Jesús era el verdadero Mesías por los milagros que estaba haciendo. Por tanto, tuvieron fe en él. Y ahí está la clave. De eso hablé yo con esta pariente mía que la amo mucho, la quiero mucho, muy cercana a mí. Entonces le dije que Jesús, precisamente, ¿dónde está Jesús? Pues tratando de hacer entender que ellos en su fe, pues en sus costumbres, lo ven a Jesús en un cuadrito, clavado por ahí en una cruz, en una escultura. Usted me entiende lo que estoy hablando. Pero yo le dije, junto con una buena hermana en Cristo que ahí estaba conmigo, que yo no sabía que era creyente ella, pero ella coadyuvó en esto, y también el hijo de ella, de mi pariente. Entonces pues fue algo maravilloso. Entonces, ¿a dónde está Jesús? Pues sí, ¿a dónde? Pues la gente cree que está allá, que está ahí, que está allá, que está así. Entonces, ustedes se recuerdan en Romanos 8:34, donde dice que Cristo es el que juzgará, nadie podrá condenar más que Él. Y entonces, así como el Señor Jesús, pues fue levantado de los muertos, así será resucitado. Entonces, y nosotros también. Y dice, porque Jesús dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así dice Romanos 8:34. Y pues esta pariente mía, sus ojitos que son pequeñitos también, se miraban así como bueno, ¿y esto pues? ¿Por qué? Porque dice que ahí en Romanos 8:34 que Jesús no está ahí, ni ahí, ni allá, ni aquí, ni ahí. Está en los cielos, y que está a la diestra del Padre, a la derecha de Dios, y que está haciendo, intercediendo por nosotros. Mientras Jesús estuvo en la tierra, pues estos ciegos, estos 2 ciegos, dice en Mateo 9:27, pasando Jesús ahí, le siguieron. O sea, alguien los iba llevando a los ciegos, pero dando voces. Eso es lo hermoso. Como no lo podían ver, gritaban, así como quien dice, yo voy a gritar por el sentido del oído, que por allá se oye el ruido, allá quizás se le oye hablar. Esa palabra, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Esa palabra, que sin ver a aquel hombre, pero habían oído de los portentos y milagros, tuvieron fe en él sin haberlo visto. Así nosotros actualmente, mis queridos hermanos y también amigos, nosotros hoy no hemos visto a Jesús, pero creemos que Él vive. No lo hemos visto con nuestros ojos, pero por la fe en su palabra sabemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabemos que Jesús, como dice Juan 3:16, que dice que porque de tal manera envió Dios al mundo
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces lo creemos sin haberlo visto, y por la fe recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, entonces estos ciegos, que llegando ellos pues a la casa, entonces llegando Jesús a la casa, vinieron a él los ciegos, dice, y se metieron pues a la casa, por decir algo, y Jesús les dijo, oigan la palabra que les dijo Jesús: ¿creéis que puedo hacer esto? Mire qué pregunta, pues. Porque si usted le pregunta a un enfermo, y por eso hice la relación hoy temprano, si usted le pregunta a un enfermo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Pues sí, va, sí, yo creo que sí, va. Y tal vez si no es de la fe en que Jesús es el único y suficiente Salvador, podrá decir quizá en sus adentros, bueno, sí, va, Jesús y las ayudas religiosas que le meten, ¿verdad? Entonces, no, esta palabra que les dijo Jesús a los ciegos es tremenda, pero tremenda, es tremenda. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, casi diría inmediatamente, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Así como ustedes creen, así se les hará. Oiga, qué prueba de fe y qué demostración del resultado de la fe. El que todo lo sabe, el Jesús Todopoderoso, Él les hizo la pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, pues, Jesús sabía todo. Les tocó los ojos a los ciegos y dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Vamos a ver qué resultó. Vamos a ver qué resultó de conforme a esa vuestra fe. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, ¿qué tal si alguno de ellos, uno de los dos, no hubiera estado hablando con fe y con sinceridad y con verdad? Solo por decir algo, solo uno creía y el otro dijo, bueno, por si pega esto, ¿verdad? Yo voy a decir que sí. Entonces dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, de los ciegos. Entonces ellos, sin haber visto, habían creído, como nosotros hoy, sin haber visto, hemos creído. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, una vez afuera, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y fíjense que tanto fue la fama que sucedió en aquel momento, que mientras ellos iban, ya la gente había oído del poder de Jesús. Hoy nosotros sabemos del poder de Jesús hasta este momento. E incluso yo creo, porque lo he visto. He visto creo porque lo he visto. Yo he visto gente que está agonizando ya, muriéndose, pues, y se le ha hablado la palabra de Dios y se han levantado. Esto sucedió en el caserío La Chapina, en Naulingo, Sonsonate. Como no tengo yo el permiso para divulgar el nombre de la persona, solo lo ubico el lugar. Caserío La Chapina, Naulingo, Sonsonate. Se acabó. Luego también he visto de que otra persona tenía cáncer en el esófago y creyó en el Señor Jesucristo y el Señor le restauró su salud. Lo creo, porque lo he visto. Y ellos sin duda creyeron en que Jesús los podía sanar y por eso fueron sanos. Entonces,
Pero estos ciegos salidos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y mientras ellos salían, he aquí, le trajeron a Jesús un mudo endemoniado. Mudo endemoniado. Y dice la palabra de Dios. Y ahí mismo, y echando fuera, dice, el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Entonces, y echando fuera el demonio, o sea que el Señor Jesús no solo sanaba, sacaba demonios. Atención, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque fíjense bien, dentro de las iglesias cristianas evangélicas, debo de entender yo de que en los lugares dentro de una iglesia cristiana evangélica se reúnen cristianos evangélicos nacidos de nuevo, ¿verdad? Convertidos a Jesucristo. Entonces, estos, igual que usted y yo, mi querido hermano, el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía para cuando Él venga a arrebatar a su iglesia. Entonces, nosotros ya no somos propiedad de nosotros, ni del diablo, ni de nada. Hoy, a partir de entonces, somos propiedad de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, siendo propiedad de Dios, porque dice que nos dio un nombre, un nuevo nombre, nos inscribió en el libro de la vida y todos los datos que usted conoce. A partir de entonces nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo creyente cristiano evangélico que ha nacido de nuevo verdaderamente, lo sabe Dios y la persona, a este no puede ser posesionado por ningún mal espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra alma, incluso nuestro cuerpo, nuestros pensamientos son de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, y Jesús le dice al Padre en Juan 17, gracias Padre, porque lo que es mío, nadie me lo arrebata, y nadie es nadie, Señor, ni el maligno. ¿Qué pasó? No puede contra Jesús, nunca ha podido. Y el Espíritu Santo, morador en cada creyente, mucho más. Entonces, pues, mis queridos hermanos, fíjense bien ustedes, que no puede ser posible que en una iglesia cristiana evangélica, dentro de la iglesia, le estén sacando demonios a los cristianos evangélicos. No puede ser. Ahí algo no está bien. O la persona que está ahí, que ha llegado, o le están sacando el demonio, no es cristiano evangélico. Bueno, bien. Pero si es cristiano evangélico, no pueden estar practicando eso. Porque dentro de la verdadera iglesia cristiana evangélica, reunido entre la iglesia, no hay poseídos de demonios, jamás. Pero esto dice que lo trajeron de fuera a ese hombre, y en el versículo 33, estoy en Mateo 9:33, y echado fuera el demonio, el mudo habló. El demonio lo tenía mudo. Ojo, cuidado. No vaya a andar diciendo que todo mudo está endemoniado. No, cuidado. ¿Sabe usted por qué la gente es muda? Porque es sorda. Siempre usted va a ver un sordo mudo. Porque usted y yo aprendimos oyendo. Y nuestros padres, estábamos pequeñines, bebitos, nos decían papá, mamá, el nombre de uno, casa, vaca, perro, y entonces por oír las frases empezamos a decirlas. Entonces, un sordo, como no oye, no puede repetir palabras, entonces su habla no se desarrolla. Cuidado, pues. No vaya a andar diciendo que el pastor Herbert Breukov dijo que todos los mudos o sordomudos están endemoniados. No. Acabo de explicarlo. Pero en este caso, en Mateo 9:33, dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue la clave
en los ciegos. Fe. ¿Habían visto a Jesús? No. Y cuando les hizo la pregunta el Señor, ¿creéis que yo puedo hacer esto? ¿Que les puedo curar los ojos? Ellos dijeron, sí, Señor. Y inmediatamente no dijeron tal vez o no. Sí, Señor. Hemos oído que tú sanas y que tú has revivido muertos y todo eso. Entonces, pues, así sucedió esto todo. Bendiciones desde su canal cristiano, La Palabra.